Te voy a invitar, Edu, a la Bueno, siguiente nota, dale, porque dale. ustedes saben que se viene una fecha muy particular. Vamos a hablar de los 40 años. Recordamos lo que fue el golpe de Estado en nuestro país y le damos la bienvenida ahora a nuestro entrevistado. Está en piso, no queremos hacerlo esperar más. Carlos Rosansky, juez federal, un referente de lo que es la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Bienvenido, gracias. Un placer, buen día. Bueno, es un día particular, una fecha especial con un montón de noticias que aparecieron en los últimos días, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, esta decisión del gobierno de Estados Unidos de desclasificar los archivos. ¿Es importante esto? ¿Qué significa? Sí, no sabemos muy bien el alcance porque habría que ver cada uno de esos documentos que se van a desclasificar, pero en sí mismo es una buena noticia, o sea, es Sí. un reclamo de mucho tiempo y a su vez invita a otro debate que es todo aquello que conocían y detrás de eso está qué participación han tenido históricamente en los golpes de Estado. Yo creo que eso va a ser central en el futuro. Bien. Bueno, también desde el Vaticano, el Papa Francisco fue el que habló acerca de esto. Es como que se estaba esperando también esta decisión, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que históricamente todos los procesos genocidas en cualquier país del mundo han tenido como característica la impunidad, por supuesto. Pero parte de esa impunidad está garantizada a partir de la desaparición de las pruebas, no solo por las víctimas que ya no están para contarlo, sino también de aquella documentación que de alguna u otra forma desaparece. En el caso particular, daría la sensación, y es lo que conocíamos, que Estados Unidos tuvo algún tipo de participación. Claro. Conocer el margen y la magnitud de esa participación para nosotros es esencial Sí. en Latinoamérica. Sabemos lo que fue en Panamá la Escuela de las Américas y qué incidencia tuvo ese tipo de escuela en la actividad represiva posterior en cada uno de los países de la región. De modo que me parece que es importante no solo la desclasificación, sino a partir de ahí comenzar a hacer otro tipo Claro. de análisis. Doctor, este aniversario de los 40 años coincide con un cambio de gobierno. Se está hablando mucho sobre esa situación, cuál va a ser quizás el tono con respecto a lo que es la política de derechos humanos de este nuevo gobierno. Usted, que es alguien que termina de alguna manera aplicando esta política o es el que termina cerrando el círculo porque es el que enjuicia a los represores, ¿ha notado ya algún cambio? ¿Ha tenido alguna conversación quizá con las nuevas autoridades con respecto a cómo se va a seguir dando toda esta situación de los juicios? No, el proceso de juzgamiento es un proceso, a mi entender, independiente de una gestión de gobierno. O sea, lo que puede una gestión de gobierno es impulsar o no este tipo de procesos. Esto cuando comenzó fue impulsado por una gestión específica, pero en realidad el origen es 30 años de lucha de organismos defensores de derechos humanos que no dieron alternativa al Estado argentino. Lo que hizo falta, bueno, fue un momento político determinado en el cual eso se llevó a la práctica a partir de la anulación de obediencia y punto final. Claro. Y luego del comienzo de los juicios. De todos modos, hubo algunas fotos en los últimos días, de hecho, ¿no? La gobernadora María Eugenia Vidal, una foto, un encuentro con Estela de Carlotto, y puntualizó, por lo que pude ver, en esto de querer colaborar desde el Estado de la provincia en recuperar los nichos que todavía no fueron hallados. Puntualmente creo que habló de eso. Se puede desde la provincia colaborar, digamos, si ellos quieren, que no quede solo en un gesto, sino colaborar realmente para que esto suceda. Sí, más que se puede, yo creo que se debe. Se debe. Sobre todo porque todo el proceso tiene que ver con el compromiso del Estado argentino ante la comunidad internacional y también ante la comunidad nacional, o sea, ante cada ciudadano argentino, porque fue el propio Estado el que generó el terrorismo de Estado, fue el propio Estado el que para poner en marcha un proyecto económico recurrió a la violencia en esos años, desapareció, secuestró y torturó gente, y es el propio Estado el que luego impulsa, hace 12 años atrás, un proceso de juzgamiento. Eso lo diferencia de otros estados que no han hecho eso ni lo van a hacer. Tengo entendido que desde ayer, o por lo menos hoy a la madrugada, se encontró con algunas amenazas, ¿puede ser, en el mismo juzgado? Ayer a la mañana. Ayer a la mañana, después de la madrugada, apareció en el frente del edificio una cosa que nunca había sucedido, sí amenazas, pero esta vez lo que hubo fueron 2 carteles pegados en el frente del edificio, uno de ellos debajo de la propia chapa que identifica el edificio como tribunal, vinculado al 24 de marzo como venganza terrorista y de un autodenominado grupo nacionalista de La Plata, no me acuerdo el texto exacto, pero esas fueron las amenazas, no digo porque usted ha padecido
otras tantas amenazas un poco más importantes. Sí, hasta a lo largo Varias. de todos estos años, del año 2006 Sí. hasta el día de la fecha. Sí, ¿se sabe algo de eso? Está tramitando, fueron muchas desgraciadamente, fueron muchas. entonces tramitan en distintos ámbitos, se han ido agrupando de acuerdo a los expedientes, en algunos casos los tiene la doctora Arroyo Salgado en San Isidro hace varios años, otro está en la ciudad de La Plata, en el Juzgado Federal, y hay un detenido en esa causa. Hay un detenido, sí. Sí, hay un detenido con prisión preventiva, de modo que, bueno, es un proceso de investigación complicado, largo, con distintos orígenes. Y bueno, y lo de ayer es novedoso porque es en el frente del edificio y coincide, y dice 24 de marzo, venganza terrorista. Claro, una locura. Doctor, usted ha participado en juicios emblemáticos aquí en la ciudad de La Plata con lo que tiene que ver con la represión o lo que fue la represión en la provincia de Buenos Aires, pero también se ve que estos mismos represores son juzgados varias veces, los mismos testigos son citados a declarar varias veces. ¿Eso es una cuestión a subsanar en lo siguiente? Digo, teniendo en cuenta hacia el futuro lo que se hizo y qué se podría mejorar en términos de juzgar lo que pasó de cara a lo que viene. Yo creo que habría que haberlo mejorado en su momento. No nos olvidemos que estos son procesos sin antecedentes, por lo tanto, ninguno de nosotros estaba preparado para esto, ni en infraestructura, ni desde el punto de vista de conocimiento, Sí. de juzgar delitos masivos. O sea que fue sorpresa y hubo que ir improvisando sobre la marcha. Y en el primero de los juicios que nos tocó hacer acá en La Plata, desaparece un testigo en democracia. De modo que es un shock social. Y es una deuda fuerte. pendiente, ¿no? Porque nada sabemos acerca Es una de lo que le enorme pasó. deuda porque no solo porque es un desaparecido en democracia, sino porque fue una muestra muy fuerte de todo lo que había por delante. Poco tiempo después yo hice un planteo con un proyecto de ley que no tuvo éxito, que fue de unificar por su circuito de centros clandestinos para evitar un proceso que no va a llegar a ese tiempo, pero que llevaría 100 años. Nosotros solos en el tribunal tenemos 14 juicios en espera de lesa humanidad. Claro. De modo que la única forma, a mi entender, de simplificar esto era circunscribirlo, juntarlos, no que no se juzgue, sino juntarlo, unificarlo por circuito de centros clandestinos o cuerpo de ejército, depende del lugar del país. Eso no se logró, eso hubiera permitido en 5 años terminar los juicios. No se logró, bueno, continúa el proceso, que la propia biología nos va a ir dando los tiempos, pero con las complejidades del caso, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo. Una mayoría del pueblo argentino sí está de acuerdo y hay gente que no. Hay gente que todavía no. Todavía no, esos carteles son pruebas. Está claro que eso. Y lo que pasó con Jorge Julio López, quizás por notas que, bueno, yo le he hecho el año pasado y demás, era la prueba de que se terminó aquella época, pero siguen de alguna manera actuando por detrás. Claro, y ahí lo interesante, si bien no podemos saber con nombre y apellido quiénes son, se está investigando y no sé si se va a saber, pero sí hay un detalle importante. Un episodio tan trágico como es la desaparición de Jorge Julio López y simultáneamente el inicio de las amenazas, yo fui el primero a recibirlas en el mismo año, en el mismo momento. Y en aquel momento, un par de semanas después, yo hice una sola declaración donde dije, en el año 2006, que este era un proceso irreversible. 10 años después, el tiempo me dio la razón porque es un proceso que tiene una base social. No es una gestión de gobierno. La gestión de gobierno, como dije antes, puede ayudar, apoyar o no, o sabotear. Pero el proceso lo impulsa la sociedad argentina en su amplia mayoría. Ese proceso es irreversible, tiene la base social suficiente y sobre todo tiene la razón de querer saber qué pasó para que no se repita. Doctor, quiero preguntar, hay una importante porción de la sociedad argentina que está muy consustanciada con todo esto y apoya de una manera, obviamente con mucha energía, lo que es este proceso. Pero el resto quizás no tiene la chance, porque no quiere, porque no tiene la posibilidad de seguirlo tan de cerca y quizás estos 40 años son el momento para que algunos metan algunos mensajes como es momento de sanear lo que pasó, es momento de mirar para adelante. ¿Qué se le puede decir a esas personas que están dudando o que por ahí ¿verdad? No están tan empapadas de esto y dicen, bueno, la verdad, 40 años ya está bien, que no sean los juicios o lo que se jugó está bien y hay que mirar para adelante? Yo creo que mirar para adelante es maravilloso, estoy absolutamente de acuerdo y hay dos formas de mirar para adelante, con justicia o sin justicia. Claro. Mirar para adelante hay que mirar para adelante. Ahora, nosotros podemos mirar para adelante con impunidad detrás, lo cual no da ninguna garantía de futuro, o mirar para adelante en base a algo que conocemos, que juzgamos, que reparamos en ese juzgamiento y finalmente en la memoria que significa que hoy los chicos del colegio primario, secundario y universidad estén permanentemente conociendo lo que sucedió.
Esa es la garantía, es una garantía cultural. El terrorismo de Estado produjo unas huellas culturales profundísimas en nuestra sociedad. Esas huellas solo se pueden subsanar con verdad, con justicia, por eso se repiten tanto esos términos, porque es la forma en que la nueva generación que no vivió aquello, en base a lo que pasó, claramente son chicos que no se les va a ocurrir el día de mañana, si son funcionarios, no se les va a ocurrir ningún golpe de Estado, esto está clarísimo y en eso esa es la garantía que nosotros tenemos y por eso el trabajo que se está haciendo. ¿Va a participar de la marcha que se va a hacer por este nuevo aniversario? Sí, yo ya he participado, pero esta va a ser la primera vez que vamos a ir con jueces federales de La Plata, camaristas federales, el presidente de la Cámara Federal de La Plata, 3 jueces de la Cámara Federal, el juez federal de La Plata, el doctor Kleplak. Esa sí es la primera vez. Es la primera vez en sí. 40 años, pero además Claro. vamos a ir con una bandera que diga Justicia Federal de La Plata, que es la forma de mostrar que al lado de todo este proceso, que insisto, es un proceso del pueblo, es un proceso de justicia, y no solo no tendríamos por qué no estar, sino tenemos la obligación de estar y identificarnos, no ir por el costado, con nombre y apellido. Eso me gustó. ¿Alguna pregunta más? No, decía el tema de los jueces, que usted va a marchar con los jueces. Ha habido mucha polémica con jueces expresando algún tipo de posicionamiento. ¿No tienen miedo que haya quizás una represalia con esto o que sean señalados por manifestarse quizás expresamente mañana o de esta manera? Lo que pasa es que esto tiene que ver siempre con las interpretaciones que se hacen de lo que uno dice o hace. Entonces, en principio vienen todos esos aforismos que no tienen ningún sentido, los jueces hablan solo por sus sentencias, ¿sí? Son parte de las tonterías que habitualmente se repiten en ámbitos como el derecho. Los jueces hablamos todos los días en todos lados, si no estaríamos internados en un psiquiátrico. Ahora, ¿qué es lo que decimos y dónde lo decimos? Sí, hay que analizarlo porque evidentemente yo no puedo hablar de una causa que tengo en trámite. De todo el resto, sí, pues soy parte de este país. El 24 de marzo lo que se está haciendo es repudiar un golpe de Estado que el mundo repudia. Entonces, estar presente ahí no puede estar mal nunca. Identificarse con la función que uno tiene tampoco puede estar mal. Si alguien interpreta que está mal, bueno, será parte de la subjetividad de esa persona y lo aceptaremos como que piensa distinto, ¿no? Bueno, yo por último, no mucho se habló acerca de justo Obama tenía que llegar para esta fecha, ¿no? Tantas voces que se escucharon. ¿Qué opinión le merece eso? Lo que pasa es que nosotros no tenemos injerencia en quién elige la fecha y por qué. Sí. En todo caso, si él viene, si va a ir a la ESMA, si va a desclasificar documentos y si en alguna medida van a reconocer la participación de Estados Unidos, es como yo dije, este es el punto de partida de que avancemos un poquito más en cuál fue el nivel de responsabilidad, porque merecemos saberlo. Lo que sí no hay es una agenda oficial de la gobernadora o del presidente. ¿Ha sido usted invitado a algún tipo de evento con respecto a esta fecha? ¿En la provincia? ¿En la nación? No tiene conocimiento. No. Mañana 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Ahí está, esa es la convocatoria. Bueno, Rosansky, muchas gracias. No, un placer, un gusto. Gracias a ustedes.